Iniciar la grabación. Eh, muy buenas noches. Vamos a dar inicio a esta segunda conferencia en línea, el curso Derechos Fundamentales 1. Bien, nuevamente, no reiterarles que si tienen alguna pregunta, siéntanse en total libertad de formularla, ¿no? La idea sería que puedan formularla antes de la finalización, ¿no? Porque nos puede conllevar eso a extender aún más, ¿no? El tiempo el tiempo programado, ¿no? Para esta sesión. Bien. Ok, en el módulo 2 nos aproximamos al Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos, ¿correcto? Y acá es importante, ¿no? Destacar varios puntos, ¿no? Habíamos visto en el primer módulo la forma de Estado que la Constitución reconoce, Estado constitucional de derecho, la importancia de los derechos fundamentales y de la democracia, ¿no? Y cómo estos son conceptos históricos, ¿no? Claro, ¿no? Y es importante acá destacar que justamente los sistemas internacionales de protección de derechos humanos, el sistema universal, pero además el sistema interamericano, surgen como una reacción de la comunidad internacional frente a los horrores de la guerra, ¿no? La Segunda Guerra Mundial nuevamente se constituyó como un punto de quiebre, ¿no? Para el surgimiento, ¿no? De una nueva estructura, la configuración de un nuevo orden mundial, ¿correcto? Es muy importante atender aquí a lo que establece las distintas disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas, ¿no? Y es un documento importantísimo, es como la constitución de esta organización internacional, ¿correcto? Un documento de junio de 1945, suscrito, ¿no? Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, ¿correcto? Importante destacar, ¿no? Varios aspectos, ¿no? Hay todo un conjunto de normas contempladas en la Carta de las Naciones Unidas que versan sobre derechos humanos, ¿no? Empezando justamente, ¿no? Desde el preámbulo, donde se destaca que los estados reafirman su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres. Se señala de hombres y mujeres. Sabemos que, ¿no? Ahora en cuanto a igualdad y no discriminación, ¿no? No hay una lista cerrada, ¿no? Entonces, digamos, ya la Carta de las Naciones Unidas establece que los estados tienen obligaciones en materia de derechos humanos, ¿correcto? Obligación de respetar y la obligación de hacer efectivos los derechos humanos sin distinción de raza, sexo, idioma, religión. Sabemos que en la actualidad es ninguna otra condición social, ¿no? Pero es muy importante porque ya establece que en materia de derechos humanos los estados no solamente tienen la obligación de respetar, ¿no? Se entiende que en lo que respecta a derechos humanos, los estados tienen la obligación de respetar y garantizar, ¿correcto? Garantizar implica hacer efectivos los derechos, ¿no? Acá la Carta establece hacer efectivo los derechos humanos, ¿no? Respetar implica una conducta abstencionista por parte del Estado, es decir, respeto derechos humanos no violándolos, ¿correcto? Si yo soy policía, ¿no? Respeto derechos humanos no cometiendo ejecuciones extrajudiciales, no llevando a cabo actos de tortura, no aplicando tratos crueles, inhumanos, degradantes, ¿correcto? Pero no solamente los derechos humanos van a hacerse efectivos a través de conductas abstencionistas por parte del Estado, ¿no? Sino lo que se va a requerir son muchas veces la implementación de medidas específicas, ¿bien? Y es allí donde hacer efectivos, ¿bien? Que implica en esencia la obligación de garantizar, los órganos internacionales de protección de derechos humanos han establecido que implica al menos, ¿no? 3 deberes por parte de los estados, ¿no? Entonces, hacer efectivos derechos o garantizar derechos implica, primera obligación, la obligación de prevenir violaciones a los derechos humanos. Los estados previenen violaciones a los derechos humanos estableciendo un conjunto de disposiciones, por ejemplo, que sancionen a los que cometan, ¿no? Las violaciones, ¿no? A los mismos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En lo que respecta al derecho a la vida, ¿no? Implicará como una medida legislativa para prevenir que se cometan violaciones al derecho a la vida los distintos tipos de homicidio. Entonces podríamos tener homicidio simple, homicidio culposo, homicidio por emoción violenta, infanticidio, feminicidio, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, ¿correcto? Entonces, todas las figuras no legales, ¿correcto? Pero no solamente, a ver,
¿Va a hacer alguna pregunta, Denis? Si no, le pediría que ponga su micrófono en silencio. Gracias. No solamente se garantizan derechos estableciendo, ¿no?, medidas legislativas, ¿correcto? Sino de cualquier otra índole, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En lo que respecta a violencia contra la mujer, ¿no? Tener, por ejemplo, una política criminal, ¿no? De índole no preventiva, ¿no? Conllevaría, por ejemplo, la importancia de la reafirmación de la igualdad de derechos de hombres y mujeres, ¿correcto? ¿No? El instruir, el capacitar a agentes estatales en temas de género, ¿no? Entonces, no, todas estas políticas que los estados puedan implementar para prevenir violaciones a los derechos humanos son importantes. Entonces, medidas legislativas, medidas administrativas, medidas socioeducativas y de cualquier otra naturaleza, ¿no? Hasta aspectos tan simples, por ejemplo, en lugares donde se producen bien afectaciones al derecho, al patrimonio de las personas, que muchas veces conllevan afectación de la vida, de la integridad personal, ¿no? Aspectos tan simples como la iluminación de calles, ¿no? Importante, patrullaje, ¿no? Entonces, eso conlleva justamente a que el Estado cumpla con la obligación de prevenir, bien, violaciones a los derechos humanos. Pero un aspecto que es importante tener en cuenta es que hasta en las democracias más desarrolladas se producen violaciones a los derechos humanos, ¿no? Más allá o independientemente de las medidas preventivas que los estados puedan implementar o puedan haber implementado. Cuando esto se producen violaciones a los derechos humanos, los estados tienen la obligación de investigar y sancionar esas violaciones, ¿correcto? Entonces, claro, ¿no? Estados tienen la obligación de investigar y sancionar las violaciones a los derechos humanos. Investiga el Ministerio Público y sanciona el Poder Judicial, ¿correcto? Muy bien. Y una consecuencia lógica cuando se producen violaciones a los derechos humanos es que los estados tengan que reparar las mismas. El Estado tiene la obligación de reparar las violaciones a los derechos humanos. Muy bien. Entonces, es muy importante tener en cuenta estas obligaciones, porque el primer llamado a solucionar las violaciones a los derechos humanos que se puedan producir es el propio Estado, porque los sistemas internacionales de protección de derechos humanos son complementarios, son subsidiarios a la protección que brindan los propios estados a través de sus propios sistemas de administración de justicia, ¿no? A mí me violan un derecho humano, ¿no? Yo no voy directamente a la Comisión Interamericana, ¿no? O a un comité de derechos humanos de Naciones Unidas, ¿no? Primero hay que darle la oportunidad, ¿no? El primer llamado a solucionar estas violaciones es el propio Estado, ¿correcto? Si el Estado no lo hace, yo puedo acudir a la vía internacional, ¿no? Pero previamente es el Estado quien debe tener esta posibilidad. Es por eso, ¿no?, que los sistemas no son complementarios. Muy bien, entonces destacábamos que el preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas contempla, ¿no?, ya es todo un conjunto de disposiciones en lo que respecta, ¿no?, las obligaciones, ¿no?, que tienen los estados en materia de derechos humanos y que van a servir como parámetro para poder determinar si en un caso específico existe una responsabilidad internacional del Estado, ¿no? También establece, ¿no?, los propósitos esenciales del sistema, ¿no?, de Naciones Unidas, ¿no? La cooperación internacional para la solución de problemas de distinta índole, económicos, sociales, culturales, humanitarios, ¿no?, de desarrollo, ¿correcto? Bien, es importante tener en cuenta que hay 193 estados que pertenecen al sistema de Naciones Unidas, bien, y solamente por el hecho de pertenecer al sistema de Naciones Unidas tienen obligaciones en materia de derechos humanos y mínimamente tienen que cumplir las disposiciones en materia de derechos humanos que emanan de la Carta de las Naciones Unidas, pero además la Declaración Universal de Derechos Humanos. Bien, entonces, claro, la Declaración Universal de Derechos Humanos en principio no tiene base convencional, es decir, no es un tratado, uno puede decir, "Pues, no es vinculante, ¿no? No es vinculante, pero eso no es así, ¿no? Dado que la Declaración Universal de Derechos Humanos contempla todo un conjunto de disposiciones que, digamos, han sentado las bases de un orden público, ¿no?, internacional, ¿no? Y esto es muy importante porque independientemente de aspectos culturales, independientemente de temas de nacionalidad, ¿correcto? Los estados tienen la obligación de cumplir
la Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿correcto? Da lo mismo, ¿no? Da lo mismo. Los temas de soberanía no hacen más, ¿no? No son temas no son temas de los estados propiamente, ¿no? Digamos, los derechos humanos tienen que ser respetados y garantizados en todos los países, ¿correcto? ¿No? Entonces, los contemplados en la Declaración Universal. Y eso es, ¿no? Muy importante porque en la Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿no? ¿No? Al igual que en la Carta, ¿no? Los estados reafirmaron su fe en los derechos fundamentales, en la dignidad, el valor de la persona humana, pero, ¿no? Además, se establecieron todo un conjunto de derechos como un ideal común por el cual todos los pueblos no deben esforzarse, ¿correcto? Entonces, es muy importante que se tenga en cuenta que para elaborar la Declaración Universal de Derechos Humanos, bien, hubieron, ¿no? Representantes de las distintas procedencias, ¿no? Legales, ¿no? No solamente el sistema romano-germánico, que es el continental europeo, ¿no? Sino el common law también, el hinduismo, ¿no? El sistema chino, ¿no? El ruso. Entonces, digamos, distintas procedencias legales. Y los derechos que están contemplados en la Declaración Universal, ¿no? Son al final el ideal por el cual todos los pueblos, ¿no? Tienen que esforzarse, ¿correcto? Entonces, derechos fundamentales de todas las personas, ¿bien? Eh, entonces, además, ¿no? La Declaración Universal ha servido como, ¿no? Una fuente de inspiración para la elaboración de un conjunto de constituciones, ¿no? Nuestra Constitución de 1979, ¿no? Se inspiró justamente en la Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿correcto? Muy bien, entonces, no es cierto que la Declaración Universal de Derechos Humanos no tenga valor jurídico. Sí tiene un valor jurídico y es importante que este sea reconocido, ¿no? Y que siempre se tome en cuenta, ¿correcto? Porque los estados además han declarado que la Declaración Universal de Derechos Humanos es vinculante, ¿no? Es obligatoria, ¿bien? En la primera conferencia, ¿no? Mundial de Derechos Humanos, ¿no? Más de 120 estados establecieron que la Declaración Universal era obligatoria, pero aún, incluso sin considerar, ¿no? La conferencia de Teherán. Bien, nuestra Constitución establece en la cuarta disposición final, ¿correcto?, que los derechos que la Constitución reconoce se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con los demás tratados internacionales sobre la misma materia suscritos y ratificados por el Perú. Entonces, esto quiere decir, ¿no?, que, digamos, si nuestra Constitución consagra, ¿no?, el derecho al debido proceso, yo tengo que interpretar debido proceso a la luz de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y esto es, ¿no? Importantísimo, con lo cual, ¿no? Digamos, la Declaración Universal, a pesar de ser una norma de soft law, en nuestro ordenamiento, ¿no? Constitucional, ¿no? Digamos, tiene un rango, ¿no? Incluso superior a la Constitución, supraconstitucional. Está constitucionalizada y es muy importante que se tome en cuenta, ¿correcto? En este módulo 2 y el módulo 3, ¿no? Estamos en una rama del derecho que se denomina derecho internacional de los derechos humanos, ¿correcto? Entonces, claro, ¿no? Es todo un conjunto de principios, normas que tienen, ¿no? Principalmente fuentes en los tratados, pero también en otros instrumentos, ¿no? Se denominan normalmente instrumentos de soft law, de derecho suave, ¿correcto? Eh, Muy bien. La consagración de derechos conlleva además obligaciones para los estados. Entonces es muy importante tener en cuenta, ¿no? Este punto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si pensamos nosotros en el derecho a la integridad personal, la prohibición absoluta de tortura, además, como un derecho fundamental, conlleva obligaciones que tienen los estados, porque si se produce un hecho de tortura, el estado tiene la, ¿no?, obligación de adoptar todo un conjunto de medidas como, ¿no?, una investigación, ¿no?, seria, efectiva, imparcial, ¿no?, bajo determinados estándares, además, para reprimir y sancionar esos actos de tortura, ¿no? Entonces, ¿no?, la consagración de derechos conlleva, ¿no?, obligaciones por parte de los estados. Y recordemos esas obligaciones generales de respetar y garantizar derechos que son de observancia obligatoria, ¿no? Muy bien, vamos a volver, ¿no?, en un momento a los tratados internacionales del sistema interamericano, cuando ahora, ¿no?, pasemos a los mecanismos no convencionales, ¿no? Pero
Es importante además, ¿no?, tener en cuenta que la Carta de la ONU, ¿no?, contempla, digamos, no solamente señalábamos que es una suerte de constitución de esta organización internacional, ¿no? Y en las constituciones tenemos normas que establecen cómo se organiza, por ejemplo, ¿no?, un Estado, ¿no? En este caso, esta organización internacional, pero además conjunto de obligaciones, ¿correcto? Y además derechos, ¿no? Y en el caso de la Carta de las Naciones Unidas, ¿no? Esta parte, ¿no? Esta suerte de constitución orgánica, ¿no? Consagra todo un conjunto de obligaciones para los distintos órganos, ¿no? Entonces, eh, en principio, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos, no? Entonces, tenemos la organización, tenemos la ONU y hay distintos órganos, ¿no? Y todos ellos están contemplados, sus potestades están contempladas en la Carta. Muy bien. Entonces tenemos la Asamblea General, ¿no? Es el órgano principal, ¿no? Es el órgano principal de la organización, ¿no? De las Naciones Unidas, ¿correcto? Entonces, los 193 estados integrantes de la ONU están representados en la Asamblea General y cada uno tiene derecho a un voto. ¿Correcto? Entonces, digamos, al ser el principal órgano deliberativo, ¿no? Los principales, digamos, pilares sobre los cuales ha sido constituida esta organización internacional, ¿no? Van a ser abordados, ¿no?, en la Asamblea General, ¿correcto? Entonces, recordemos que la ONU surge, ¿no?, en una coyuntura, en un contexto determinado, ¿no? Luego de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, la principal preocupación era el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales, ¿no? El tema de derechos humanos, ¿no?, es un tema importante, pero digamos, no era el tema prioridad uno, ¿correcto? Porque no, sabemos que el exterminio de los judíos, ¿no?, implicó crímenes horrendos y que justamente a partir de allí se justificó la necesidad de la configuración de un nuevo orden, ¿correcto? Pero la principal preocupación era justamente, ¿no?, la paz y el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales, ¿correcto? Entonces, es un aspecto, ¿no?, esencial en Naciones Unidas, muy bien. Ok, entonces, la Asamblea General, ¿no?, aborda esta temática, ¿bien? Pero además tiene la posibilidad, por ejemplo, ¿no?, que cuando el Consejo de Seguridad no adopta determinadas medidas, ¿no?, en situaciones en las cuales puedan poner en peligro la paz y el mantenimiento de la seguridad internacionales, bien, la Asamblea General puede hacerlo, ¿correcto? La Asamblea General puede abordar determinadas situaciones, muy bien. Entonces, no también, o puede requerirle al Consejo de Seguridad, ¿no?, otro órgano, ¿no?, que, digamos, debata, aborde esas determinadas situaciones, ¿no?, que pongan en peligro, ¿no?, este aspecto que es esencial y uno de los pilares del sistema universal, ¿correcto? El mantenimiento de la paz y seguridad internacionales, ¿no? Pero también, ¿no?, la Asamblea General promueve, ¿no?, la suscripción de tratados internacionales, la cooperación, ¿no?, política internacional, ¿no? Entonces, la codificación del derecho internacional, ¿correcto? La creación de órganos, ¿no?, para la protección de derechos humanos, ¿no? Porque esto, digamos, está en constante cambio y es importante, ¿no? Y ahora vamos a ver cómo operan, ¿no?, estos distintos mecanismos, ¿correcto? Ahora la Asamblea General también puede formular recomendaciones para el arreglo pacífico, ¿no?, de distintas controversias que puedan haberse suscitado, ¿no?, entre estados o al interior de los mismos, ¿correcto? Los distintos informes que formulen los demás órganos también pasan a consideración, ¿no?, de la Asamblea General, ¿bien? Y temas administrativos como el presupuesto y tal, ¿no? Ahora, la elección, ¿no?, por ejemplo, de los miembros no permanentes del Consejo de Seguridad también está a cargo de la Asamblea General, ¿no?, de los jueces de la Corte Internacional de Justicia, ¿correcto? Y el propio nombramiento del secretario general de la ONU, ¿no? Y esto a propuesta del Consejo de Seguridad. Muy bien. Muy importante para alguna de las actividades, ¿no?, que tienen programadas en el módulo, ¿no?, es justamente analizar este marco competencial y las posibilidades, las medidas que puede adoptar la Asamblea General si el Consejo de Seguridad no aborda determinadas situaciones, ¿correcto? ¿No? Entonces, ya adelantamos aquí unos aspectos, ¿no? El Consejo de Seguridad es justamente el órgano encargado de Naciones Unidas del mantenimiento de la paz y seguridad internacionales, ¿correcto? Entonces, y es muy activo, pueden ver
no decenas de resoluciones que emite, ¿no? Y que van justamente en esa línea, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando, por no haber consenso en lo que respecta sus miembros, los integrantes del Consejo de Seguridad, no aborde una situación determinada, ¿no? Que pueda poner en peligro la paz y seguridad internacionales, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si hubiese renuencia al Consejo de Seguridad por intereses geopolíticos de abordar la situación, ¿no? De derechos humanos, que además puede poner en peligro la paz y seguridad internacionales, ¿no? En Venezuela, ¿no? No aborda esa situación, ¿no? Entonces, claro, la Asamblea General podría, ¿no? En esa situación, bien, discutir, ¿no? Entrar a debatir, por ejemplo, ¿no? Esta determinada situación, ¿no? Eh, entonces, muy importante, entonces tiene la Asamblea General esta potestad, ¿no? Ante la falta de unanimidad, ¿no? Del Consejo de Seguridad en lo que respecta a los miembros permanentes, ¿no? De adoptar medidas, ¿no? Siempre con el objetivo, ¿no? De este mantenimiento de la paz y seguridad internacionales. Muy bien. Ok, la Asamblea General no es un órgano no permanente, ¿no? Entonces se reúne en periodo de sesiones, ¿no? Que se llevan normalmente los últimos meses del año. Muy importante, ¿no? Tener en cuenta que, claro, ¿no? Los estados tienen acreditados ante organizaciones internacionales misiones, ¿no? Entonces la ONU tiene, ¿no? Dos sedes, ¿no? Una en Nueva York y otra en Ginebra, ¿no? Entonces los estados tienen acreditado ante las organizaciones internacionales misiones. Entonces Perú tiene una misión permanente, ¿no? Ante la Organización de las Naciones Unidas, tanto en Nueva York como en Ginebra, ¿no? Entonces, hay un embajador, bien, y hay un cuerpo diplomático, son quienes nos representan en las distintas acciones, actividades que se llevan a cabo, ¿no? En las Naciones Unidas, bien. Ok, entonces, no es un órgano permanente, ¿no? Periodos de sesiones, ¿no? Normalmente es a final del año, pueden llevar a cabo periodos extraordinarios, además, ¿no? Entonces, las decisiones se adoptan, ¿no? Va a depender, ¿no? Hay decisiones que van a requerir, ¿no? Una mayoría cualificada de 2/3, ¿no? De todos los miembros, ¿correcto? De los miembros presentes, ¿no? Y que voten, ¿correcto? Y para las demás, entonces eso es, por ejemplo, ¿no? Para decidir si un Estado va a integrar, por ejemplo, Naciones Unidas, ¿no? Que es una decisión de fondo, una decisión importante sobre la cual se tiene que deliberar. Bien, y hay decisiones que son de mero trámite, ¿no? Y se va a requerir simplemente, ¿no? La mayoría de los miembros presentes, ¿no? Y votantes. Muy bien. Ahora, en materia de derechos humanos, la Asamblea General, ¿no? Contribuye muchísimo, ¿no? ¿Por qué? Porque no solamente no se ha centrado, por ejemplo, en la creación de órganos, ¿no? Un poco órganos de vigilancia, órganos, ¿no? Mecanismos que permitan monitorear a los estados en lo que respecta, ¿no? El cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, ¿no? Sino también que la Asamblea General, ¿no? Ha emitido un conjunto de tanto resoluciones, por ejemplo, ¿no? Ha impulsado la codificación, pero las resoluciones, ¿no? Que he emitido en materia, por ejemplo, de derechos humanos han sido, ¿no? Y son muy importantes porque dan cuenta un poco de cuál es el estado de la cuestión, de determinadas situaciones que, ¿no? Digamos, sean susceptibles de producirse violaciones a derechos humanos, ¿no? Y establecen recomendaciones, ¿no? Recomendaciones para los estados, ¿correcto? ¿No? Lineamientos que los estados deben seguir o deberían seguir, ¿no? Que implican, ¿no? Y van a implicar la materialización, ¿no? De políticas públicas, ¿bien? Entonces, no solamente la creación de mecanismos, de órganos subsidiarios para la protección de derechos humanos ha impulsado la codificación, ha emitido, ¿no? Todo un conjunto de resoluciones muy importantes que versan sobre derechos humanos, ¿no? Entonces, es un trabajo, ¿no? Importantísimo, ¿no? La propia Declaración Universal, justamente, ¿no? Ha sido emitida, ¿no? Por una resolución de la Asamblea General. Muy bien. Ok, destacábamos, ¿no? Las funciones del Consejo de Seguridad, ¿no? Es otro de los órganos, ¿correcto? Que es el encargado del mantenimiento de la paz y seguridad internacionales, ¿no? De acuerdo a lo que establece la Carta de la ONU, muy bien. Y, claro, adopta sus decisiones a través de resoluciones, ¿no? Resoluciones que en principio, ¿no? Obligan a los integrantes, a los miembros de las Naciones Unidas a ser cumplidas, muy bien. Ahora,
hay un problema, y es un problema serio, ¿no? En el Consejo de Seguridad, ¿no? Y que tiene que ver con los miembros permanentes, ¿no? Los miembros permanentes son ¿no? Los estados que ganaron la guerra, ¿no? Entonces tenemos Estados Unidos, Inglaterra, ¿no? Rusia, China, Francia, ¿no? Y todos tienen derecho de veto. Entonces, ninguna decisión puede ser adoptada si hay oposición de uno de estos estados, ¿no? Entonces, hace un momento comentábamos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Renuencia a abordar la situación de derechos humanos, ¿no? Al final ha sido abordada por el Consejo de Derechos Humanos, ¿no? Se han establecido, ¿no? Algunos mecanismos, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿no? Situaciones de Venezuela, ¿no? ¿Por qué? Por oposición, ¿no? De Rusia, de China, que tienen intereses geopolíticos, ¿no? En Venezuela. Entonces, digamos, hay este problema, ¿bien? Y que, ¿no? Digamos, sería muy importante que pueda ser debatido, ¿no? Pueda debatirse una eventual modificación de la Carta de las Naciones Unidas. Obviamente esto va a requerir consenso y ninguna de estas grandes potencias va a querer perder el peso, ¿no? Geopolítico que conlleva tener derecho de veto, ¿no? Un peso político principalmente, ¿no? Pero además, ¿no? Que se puede materializar, ¿no? De distintas formas, ¿no? Entonces está integrado por 15 estados, ¿no? 5 son miembros permanentes y 10 son miembros no permanentes, ¿correcto? Esos miembros no permanentes son elegidos por un periodo, ¿no? De 2 años, ¿bien? La presidencia rota, ¿no? Mensualmente. Ok. Al igual, ¿no? Hay, digamos, dos tipos de decisiones, ¿no? Pero recordemos, ¿no? En principio, las decisiones sobre el fondo van a requerir siempre unanimidad de todos los miembros de los miembros permanentes, ¿correcto? Entonces, ahí está el tema por el derecho de veto, ¿bien? Entonces, ninguna decisión, ¿no? Que verse sobre fondo puede ser adoptada si hay oposición de alguno de los miembros. Las decisiones de forma así van a requerir 9 votos. Muy bien. Eh, ok, entonces, ¿no? Digamos, cabe la posibilidad, ¿no? Que estados que no integran el Consejo de Seguridad, ¿no? Puedan estar presentes durante los debates, ¿no? No necesariamente, no necesariamente establecer votos, ¿no? Pero sí, por ejemplo, no estar presente durante, ¿no? Las discusiones y tal, en temas que les pueda afectar. Guillermo, no sé si se hacer alguna pregunta. ¿No? Un tema de micrófono, no. Ok, muy bien. Entonces, y se le puede permitir además, ¿no? Que tenga participación. No se preocupe. Muy bien. Entonces, ¿no? Ahora, la Carta establece toda una serie de mecanismos que utiliza el Consejo de Seguridad ante cualquier, ¿no? Situación que pueda poner en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, ¿correcto? Entonces, establece que previamente, ¿no? Antes de usar, por ejemplo, la fuerza, ¿no? Se debe propiciar los mecanismos alternativos de solución de conflictos, ¿no? La negociación, la investigación, la mediación, el arreglo judicial, ¿no? Recurrir al arbitraje, ¿no? Entonces, distintos mecanismos, ¿no? Entonces, ¿no? Y es esto, ¿no? Y es una de las cosas que se busca implementar, ¿no? Incluso cabe la posibilidad, por ejemplo, que el Consejo de Seguridad nos solicite, requiera los buenos oficios del secretario general de las Naciones Unidas para que pueda, ¿no? Ser mediador, por ejemplo, ¿no? En alguna situación, ¿no? Que pueda tener estas características de poner, ¿no? En peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, ¿no? Entonces, muy importante. Pero también, ¿no? La Carta de las Naciones Unidas contempla la posibilidad, ¿no? Que los supuestos que fallen estos mecanismos, ¿no? Pacíficos de arreglo de controversias, ¿correcto? Se puedan, ¿no? Establecer toda una serie de medidas, ¿no? Y son medidas que, ¿no? De distinta naturaleza, ¿no? Entonces, directivas, por ejemplo, ¿no? Si hay un conflicto armado internacional, ¿no? O no internacional, pero que pueda poner en peligro el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales, ¿no? Directiva de cese al fuego, por ejemplo, que pueda determinar el Consejo de Seguridad el envío, ¿no? De contingentes de tropas de las Naciones Unidas, ¿no? Para lograr este mantenimiento de la paz, bien, y crear las condiciones necesarias para, ¿no? El arreglo pacífico de controversias, ¿no? Entonces cabe la posibilidad además que imponga sanciones, ¿no? Medidas coercitivas, ¿no? Sanciones económicas, ¿correcto? ¿No? Incluso llegar
al uso de la fuerza, ¿no? Y el uso de la fuerza es excepcional, ¿no? Entonces, pero puede determinar una acción militar contra, por ejemplo, ¿no? Agresores, ¿no? Muy bien. Entonces, no, importante no tener en cuenta no este punto y además no hay una experiencia que se suscitó no con el Consejo de Seguridad que fue el establecimiento de dos tribunales internacionales no para el juzgamiento de criminales no criminales de guerra, ¿no? El Tribunal Internacional para Ruanda y el de la ex Yugoslavia, ¿no? Fueron creados justamente a instancias del Consejo de Seguridad. Muy bien. Ahora, también otro de los órganos, entonces vemos, ¿no? Hay Asamblea General, Consejo de Seguridad, hay está el ECOSOC, que es el Consejo Económico y Social, ¿no? Que tiene una labor en lo que respecta, ¿no? Principalmente, ¿no? De coordinación en materia, ¿no? Económica y social de Naciones Unidas, ¿correcto? Muy bien. Y acá es importante porque ya van a revisar ustedes, ¿no? En los materiales, ¿no? Que existía antes la Comisión de Derechos Humanos. Y la Comisión de Derechos Humanos era un órgano, ¿no? Subsidiario del ECOSOC, del Consejo Económico y Social, ¿correcto? La comisión no se la consideró que cumplir una labor bastante política, ¿no? Porque estaba integrado por países que no violaban sistemáticamente derechos humanos, ¿no? Realmente no había un nivel de monitoreo, de fiscalización en lo que respecta al cumplimiento de obligaciones internacionales y fue reemplazada. Y se reemplazó en 2006 por el Consejo de Derechos Humanos, que ya deja de ser, ¿no? Dejó de ser entonces un órgano, ¿no? Un órgano adscrito, ¿no? Un órgano del ECOSOC, ¿no? Del Consejo Económico y Social, y pasó a ser un órgano no creado por la Asamblea General, ¿no? Que es importante. Bien, sanciones que mencionan, por ejemplo, las sanciones establecidas a Irán en la guerra del Golfo. Sí, eh, entonces, va a depender de la situación, ¿no? Entonces, que pueda, ¿no? Entonces, los miembros, tanto los integrantes del Consejo de Seguridad, determinan, ¿no? Cuáles de las medidas aplicar, ¿bien? Pero siempre, ¿no? Necesariamente la Carta impone el arreglo pacífico de controversias, ¿no? Entonces, todas esas medidas alternativas, ¿no? Antes de establecer, ¿no? Sanciones. Y ante la renuencia, por ejemplo, de acatar disposiciones, puede, ¿no? Y eventualmente también no recurrir al uso de la fuerza, como se suscitó, por ejemplo, no luego de los ataques los ataques de ISIS París, recordemos en diciembre del 2015, no. Francia decidió, el Consejo de Seguridad emitió una resolución y no despliegue militar, no contra los territorios ocupados, no por ISIS. Entonces, señalábamos, ¿no? Entonces la Comisión, ¿no? de Derechos Humanos fue reemplazada, que pertenecía, estaba adscrita al ECOSOC, fue reemplazada por el Consejo de Derechos Humanos, ¿no? El 2006, ¿correcto? Y vamos a ver, ¿no? Porque el Consejo de Derechos Humanos viene funcionando en principio, ¿no? Bastante bien. Ok, importante no destacar, no hay distintas comisiones a cargo del ECOSOC, comisiones regionales, comisiones permanentes, y probablemente lo más interesante no a destacar es que hay todo un conjunto de organismos especializados que están, digamos, adscritos no a este órgano, ¿correcto? ¿No? Y tenemos, por ejemplo, ¿no? La OIT, ¿no? La OIT, ¿no? Está la Organización Internacional de Trabajo, ¿no? ¿No? Es un órgano especializado del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, del ECOSOC, ¿correcto? Pero también la UNESCO, ¿no? La Organización Mundial de la Salud, ¿no? Está en boga en la actualidad, ¿no? La FAO, ¿no? La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, ¿no? El Fondo Monetario Internacional, el FMI, ¿no? Tiene la sede en Washington, D.C., el Banco Mundial, que también tiene sede en Washington, D.C., también es un órgano especializado, ¿no? Del ECOSOC, ¿correcto? Y la Organización Mundial de Comercio. Muy bien. Ok, y además, ¿no? ¿No? Otros órganos especializados, ¿no? Como ¿no? el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, ¿no? Para los Derechos Humanos, ¿no? Pero que ¿no? Tiene una labor, ¿no? De articulación muy importante, ¿no? Con el Consejo de Derechos Humanos, ¿no? El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, ¿no? UNICEF también, ¿correcto? Y el PNUD.
Muy bien. Otro de los órganos es la Secretaría General, que realiza pues toda una labor de articulación entre los distintos órganos y el secretario, ¿no? El secretario general de las Naciones Unidas, ¿no? Digamos, allí sí es un cargo, ¿no? Permanente, es como el más alto funcionario, bien, de la organización. Entonces, toda la labor, ¿no? Administrativa, ¿no? Pero señalábamos que incluso, ¿no? Como mediador, ¿no? Para la solución de controversias puede, ¿no? Puede estar requerido, ¿no? Sus buenos oficios, bien. Eh, ok, entonces, importante y sabemos que, ¿no? Incluso un peruano, ¿no? El ex embajador Javier Pérez de Cuellar, ¿no? Fue secretario, ¿no? Actualmente es Antonio Guterres, ¿no? El anterior secretario, ¿no? De las Naciones Unidas, ¿no? Ban Ki-moon realizó una visita a Perú, ¿no? El año 2014, ¿no? Eh, entonces, ¿no? Importante porque, ¿no? Una labor, ¿no? Que versa sobre labor administrativa, pero también, ¿no? Digamos, como mediador, ¿no? Eh, digamos, va a emitir, ¿no? Comunicados de prensa, opiniones, ¿no? Sobre distintas situaciones en materia de derechos humanos, ¿no? Entonces, los distintos, tiene una labor bastante amplia en la organización, ¿no? Entonces, ¿no? Las labores administrativas, el mantenimiento, por ejemplo, de los distintos programas de las Naciones Unidas, de las operaciones de mantenimiento de la paz, ¿no? Hablábamos de la mediación en lo que respecta a controversias, ¿correcto? La preparación de distintos estudios en materia de derechos humanos, ¿no? La labor comunicativa, ¿no? De las Naciones Unidas en cuanto a la sensibilización, información, ¿no? Medios de comunicación en temática de derechos humanos, ¿correcto? Y luego la Corte Internacional, ¿no? De Justicia, que es el único órgano, ¿no? Judicial, ¿no? Pero no resuelve controversias, no solo resuelve controversias entre estados, ¿no? Entonces, una persona no puede presentar, ¿no? Una demanda, ¿no? Contra un estado ante la Corte Internacional de Justicia. Eso no pasa, ¿eh? Eso no pasa, ¿no? Nosotros tenemos, recordemos, en cuanto al sistema interamericano, presentamos una, ¿no? Petición individual ante la Comisión que eventualmente puede llegar a la Corte Interamericana, ¿no? Pero la Corte Internacional de Justicia ha sido diseñada, o fue diseñada en digamos, la carta, bien para la resolución de controversias entre los estados, ¿no? Que pueden versar sobre distintas temáticas, ¿no? Eh, temas limítrofes, por ejemplo, ¿no? Recordamos la sentencia, la controversia que resolvió la Corte Internacional de Justicia, ¿no? Por el impasse, ¿no? El tema marítimo, los límites marítimos entre Perú y Chile, ¿no? Muy bien. Y claro, ha resuelto, ¿no? Distintas controversias, ¿no? Basado no solamente, ¿no? En normas convencionales, ¿no? Pero también en prácticas, ¿no? La costumbre como fuente de derecho, ¿correcto? Bien, y emite, ¿no? No solamente sentencias, sino también opiniones consultivas, ¿bien? Entonces, ¿no? Distinta temática y algo de la temática también ha versado sobre derechos humanos, ¿no? Temas de asilo, por ejemplo, ¿no? Temas, por ejemplo, de proscripción de uso de la fuerza, ¿no? Que es importante, ¿no? Ha emitido, por ejemplo, resoluciones de medidas provisionales, ¿no? Para la protección de derechos humanos en situaciones de gravedad, de urgencia y para evitar daños irreparables, ¿no? Cuando se han suscitado, por ejemplo, vulneraciones a la normatividad o a los tratados, ¿no? A la Convención de Viena sobre relaciones consulares, ¿no? A ver, me pregunta Guillermo, ¿qué sucede cuando algún país no acata las medidas de la ONU, como Israel, Palestina, Estados Unidos, con alguna de sus invasiones, ¿no? Acá el gran problema siempre en el derecho internacional, ¿no? Es que en principio, ¿no? El uso de la fuerza debe ser el último recurso, ¿no? Entonces, claro, dependiendo, si es una situación que puede poner en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, el Consejo de Seguridad puede adoptar medidas. Pero el tema es que el Consejo de Seguridad no adopta medidas, ¿no? Con respecto a, digamos, miembros, ¿no? Permanentes, ¿no? Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque, ¿no? Derecho de veto, ¿no? Entonces, y claro, ¿quién se va a meter con la principal potencia, ¿no? Y Estados Unidos tiene además, ¿no? Intereses en distintos países, ¿no? Israel es uno de los países amigos, ¿no? Pero independientemente, ¿no?
han habido, ¿no? Hay mecanismos de monitoreo sobre la situación de derechos humanos, ¿no? En Palestina, ¿no? Hay un relator país, ¿no? Desde ya hace muchos años, bien, pero es un conflicto que todavía no está resuelto, ¿no? Y es uno de los problemas y ahí podemos ver que hay deficiencias en lo que respecta, ¿no? Al propio sistema, ¿no? Con respecto a otros países veíamos, ¿no? Hay distintos mecanismos, los mecanismos pacíficos primero, pero luego pueden haber, ¿no? El establecimiento de sanciones de distinta índole, ¿no? Incluso el recurso al uso de la fuerza, ¿no? Pero el tema es decisiones, ¿no? Como ellas van a implicar el consenso de las cinco grandes potencias. Entonces, pero si hay, por ejemplo, si alguna de ellas quiere ejercer derecho de veto, pues la decisión no se lleva a cabo, ¿no? Y ahí tenemos un problema, ¿no? Entonces, eh, que pueden haber consecuencias, sí, pero recordemos que los intereses geopolíticos juegan mucho, ¿no? Entonces, y ahí tenemos, ¿no? Un problema, ¿no? Tenemos un problema. Por eso yo les comentaba la necesidad, ¿no? Así como la carta, por ejemplo, de la OEA ha sido modificada en distintas situaciones, incluso para incorporar, ¿no? Otros propósitos, yo creo que tendría, dada además la coyuntura, ¿no? Actual, estamos en una pandemia que afecta no solamente a Perú, afecta, pues vemos cómo está esta segunda ola, ¿no? Matando centenas de personas a diario en Europa, ¿no? Entonces, pensar, ¿no? Pensar en, digamos, repotenciar, ¿no? Y debatir un nuevo orden, ¿no? Un nuevo orden. Eh, la necesidad de modificaciones a la carta yo creo que es no absolutamente plausible en la actualidad, ¿no? Y probablemente no resulte imperativo el hecho de eliminar el derecho de veto, ¿no? Y que las decisiones sean, en todo caso, establecer que sean medidas absolutamente consensuadas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que pueda establecerse los votos para la adopción de decisiones sobre el fondo, ¿no? Hipercualificado, ¿no? O prácticamente consenso, ¿no? Justamente para, ¿no? El establecimiento de sanciones, ¿no? Pero bueno, ¿no? Tiene que haber acuerdo, ¿no? Y lo que sí creo es que son aspectos que tendría que debatirse, ¿no? En la Asamblea General, ¿no? Sería muy importante, sería muy importante. Tenemos que pensar, hay temas prioritarios, ¿no? Felizmente hay muchos temas prioritarios, ¿no? Que son abordados, ¿no? Todos son abordados en las Naciones Unidas, pero esa necesidad de modificar, ¿no? De modificar justamente no las competencias del Consejo de Seguridad, yo creo que ya merita, ¿no? Porque en la actualidad, por ejemplo, yo encontraría mucho más razones objetivas para que Alemania integre el Consejo de Seguridad, ¿no? Además, como miembro permanente, ¿no? ¿Por qué no la India, por ejemplo, en la actualidad, ¿no? Con todo el peso que tiene la India, ¿no? Entonces, en verdad, las cosas van cambiando, ¿no? Tenemos la carta de 1945 y esto no ha sido modificado. Entonces, sí tendrían que abordarse, ¿no? Y pensar en ¿no? La importancia, ¿no? La importancia, además de abordar distintos temas, ¿no? Y, ¿no? Probablemente modificar hasta los mismos propósitos, ¿no? Esenciales sobre los cuales mueven a esta organización internacional, ¿no? Pero bueno, son temas, lamentablemente, ¿no? Yo creo que, ¿no? Yo les planteaba el conflicto en Siria, porque el conflicto en Siria primero es que no está terminado, ¿no? Y claro, ¿no? Inició el año 2011, ¿no? Entonces, a pesar de distintas resoluciones emitidas por el Consejo de Seguridad, ¿cómo así no se resuelve, ¿no? Entonces, y claro, ¿no? ¿Qué tipo de analizar allí, qué tipo de medidas se pueden recurrir? Un poco para, ¿no? Que se pueda reflexionar con respecto a la aplicación de la carta, ¿no? Pero bueno, en verdad yo creo que difícil, pero creo que tendría que, ¿no? Que tendría que empezar a debatirse esto, ¿no? Bueno, entonces señalábamos que la Corte Internacional de Justicia ha emitido, ¿no? Distintas sentencias, pero y algunas sí que versan sobre derechos humanos, ¿no? Opiniones consultivas también, y que es importante, de todas formas, es importante, ¿no? Tener en cuenta, ¿no? Y otro de los órganos es el Consejo de Administración Fiduciaria, ¿no? Que prácticamente, ¿no? Desde el año 94 no tiene actividad. ¿Por qué? Porque fue creado para que los territorios que estaban en fideicomiso bajo la administración, ¿no? De alguna de las grandes potencias, ¿no? Puedan, ¿no? Realizarse los esfuerzos para que adquieran independencia, ¿correcto?
¿no? Entonces, ya no hay territorios, ¿no? Se ha avanzado muchísimo en esto, ¿no? No hay territorios en fideicomiso y prácticamente desde el 94 esto, ¿no? Ha sido dejado de lado, ¿no? Muy bien, entonces esto en lo que respecta a esta labor de los órganos, ¿no? Y en relación a esto, justamente lo que tienen, ¿no? Lo que tienen es, para, digamos, como actividad es el conflicto en Siria, ¿no? Es el conflicto en Siria. Entonces, un poco ver, ¿no? Ahí los artículos pertinentes, dar una respuesta, ¿no? A las distintas interrogantes que se plantean, ¿no? Analizando, ¿no? Esta situación. Recuerden que pueden utilizar otras fuentes, ¿no? No solamente la Carta de las Naciones Unidas, ¿no? Pueden ahí ver, ¿no? Un poco, ¿no? ¿Qué es lo que se ha hecho, ¿no? Van a encontrar muchísima, muchísima información. Recuerden que se tiene que citar, ¿no? Pero digamos, ¿no? Es lamentable que el conflicto todavía no haya sido resuelto, ¿no? Entonces, digamos, ¿qué es lo que se tiene además que tener en cuenta, ¿no? Se tenía que tener en cuenta para, ¿no? Lograr una solución a este conflicto, ¿no? Muy bien. En lo que respecta a los mecanismos para los mecanismos de protección de derechos humanos en el sistema universal, ¿no? Es importante tener en cuenta que existen dos tipos de mecanismos, ¿correcto? Hay mecanismos que se denominan mecanismos convencionales, ¿no? Mecanismos convencionales. Los mecanismos convencionales de protección de derechos humanos son los que no tienen una base en los tratados internacionales, ¿correcto? Los tratados internacionales, muy bien. Entonces, eh, recordemos que los tratados internacionales se rigen por la Convención de Viena del Derecho a los Tratados, ¿no? La Convención de Viena es del año 1969 y que establece todo un conjunto de disposiciones a tener en cuenta, ¿no? En el ámbito de los tratados, ¿no? Cuando hablamos de tratados, hablamos de acuerdos internacionales, ¿correcto? ¿No? Y de dos tipos. Hay tratados bilaterales, tratados entre dos estados y tratados multilaterales, tratados entre, ¿no? Un conjunto de estados, ¿correcto? Muy bien, nosotros nos vamos a centrar en lo que respectan los tratados internacionales que versan sobre derechos humanos, ¿no? Y hay 9 tratados principales, muy bien, 9 tratados principales. Ok, ahora, muy importante tener en cuenta, bien, que en el sistema de Naciones Unidas se han creado, ¿no? Y esto es muy importante, ¿no? No solamente, ¿no? Se pensó en establecer, en expedir un tratado internacional y lograr que la mayor cantidad de estados posible, ¿no? Ratifiquen esos tratados, bien, sino que además hayan mecanismos que puedan permitir monitorear el nivel de cumplimiento de las obligaciones internacionales de los estados contempladas en esos tratados internacionales, ¿correcto? Esto es tremendamente importante, ¿no? Tremendamente importante. Entonces, ¿no? Esos mecanismos de supervisión se denominan órganos de tratados o comités, ¿correcto? Comités. Entonces, el primer tratado que se expidió fue la Convención Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial. Miren, ¿no? Es un tratado de 1965 y el contexto, ¿no? Pensemos en toda la discriminación racial en el 65 en los Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? Pero además en países europeos, en distintas partes del mundo, ¿no? Pensemos Sudáfrica incluso, ¿no? El apartheid, ¿no? Entonces, Convención Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial, ¿no? Es un tratado de 1965, ¿correcto? Pero los propios tratados establecieron estos mecanismos para monitorear el nivel de cumplimiento, ¿no? Entonces, en el que respecta a este tratado se estableció el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, ¿no? El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial. Entonces, muy importante, este comité inició funciones en el año 1969, entonces, ¿no? 4 años después, y los comités están integrados por expertos independientes, ¿no? Entonces, que son elegidos por todos los estados parte del tratado internacional. Entonces, todos los estados que han ratificado el tratado internacional, ¿no? Tienen la posibilidad, por ejemplo, de postular a una persona. Entonces, hay un experto en discriminación, hay un experto, por ejemplo, internacional en lucha contra la discriminación racial, ¿no? Entonces, ok, ¿no? De Perú, y Perú lo puede proponer, ¿correcto? Entonces, hay una votación, ¿no? En la Asamblea General y lo pueden elegir. ¿Correcto? Pueden elegir. Entonces, 18 expertos internacionales que son no elegidos por todos los estados partes por un periodo de 4 años, ¿correcto? Entonces, no es el órgano de vigilancia, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial.
Otro tratado es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Es un pacto de 1966 y el órgano de vigilancia es el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ¿no? Que inició funciones 21 años después, en el año 87, y está integrado por 18 expertos internacionales, también elegidos por periodos de 4 años, ¿correcto? Luego, probablemente el tratado más importante en materia de derechos humanos es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, también de 1966, y el órgano, ¿no? El órgano de vigilancia, ¿no? El órgano de tratado, ¿no? Es el Comité de Derechos Humanos, ¿correcto? El Comité de Derechos Humanos inició funciones 3 años después, en el año 69, y está integrado por 18 expertos internacionales elegidos por los estados partes por un periodo de 4 años, ¿correcto? Es el digamos, es el comité, ¿no? Que más reconocimiento, ¿no? Internacional tiene, el más, ¿no? Importante. Bien. En el año 79 se expidió la Convención sobre la eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer. Muy importante tratado, ¿no? Convención sobre eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer. Y el órgano de vigilancia es el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, que es el comité, se lo denomina el Comité CEDAW, ¿no? Las siglas del tratado. Unidad que inició funciones, ¿no? 2 años después, en el año 81, y está integrado por 23 expertos, expertas, ¿no? Independientes elegidos por periodo de 4 años. Bien. Eh, Luego se expidió la Convención contra la Tortura en el año 84, Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ¿no? Y el órgano de vigilancia es el Comité contra la Tortura, ¿no? El CAT, ¿no? El Comité contra la Tortura, que inició funciones en el año 88, ¿no? Y está integrado por 10 expertos, ¿no? 10 expertos elegidos por los estados, ¿no? Por un periodo de 4 años, ¿no? Entonces, ¿no? Muy importante. Luego, en el año 89, se expidió la Convención sobre los Derechos del Niño, y del año 89, y el órgano de vigilancia es el Comité de los Derechos del Niño, ¿no? Inició funciones el 91 y está integrado por 18 expertos, ¿no? Internacionales, ¿no? También elegidos por periodo de 4 años. Luego, el año 90, ¿no? Se expidió un tratado, pero recién entró en vigor el año 2003, que es la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios, ¿no? Y sus familiares, ¿bien? Y el órgano de vigilancia es el Comité de los Derechos de los Trabajadores Migratorios. Inició funciones en el 2004 y está integrado por 10 expertos internacionales. Luego, el 2006, se expidió la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, recién el 2006, y el órgano de vigilancia es el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que inició funciones el 2009. Y finalmente, ¿no? La Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra la desaparición forzada, también del año 2006, y el órgano de vigilancia es el Comité contra las Desapariciones Forzadas, ¿no? Que incluso tiene, ¿no? Una de las expertas independientes, integrantes del comité, ¿no? Es una peruana. Ahora, ¿no? Entonces, eh, vemos, ¿no? A ver, entonces hay 9 tratados de derechos humanos principales, 9 tratados principales que versan sobre derechos humanos, ¿correcto? Y sobre esos tratados, ¿no? Sobre esos tratados contemplaron además la creación de órganos de vigilancia, ¿correcto? Denominados comités, ¿correcto? Entonces, los comités, ¿no? Los comités están integrados por expertos independientes que supervisan a los estados en lo que respecta el nivel de cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Entonces, no, muy importante. Entonces, los tratados, ¿no? Y tenemos los comités, ¿no? Perú ha ratificado los 9 tratados principales, ¿correcto? Entonces, el Estado tiene la obligación de presentar informes. Ahora, importante también porque se han expedido, digamos, tratados complementarios, ¿no? Entonces, hay tratados complementarios que se denominan protocolos, ¿no? Entonces, por ejemplo, la Convención sobre el Derecho del Niño tiene 2 protocolos, ¿no? Que ven temas específicos, ¿no? Eh, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ¿no? También, ¿no? Hay 2 protocolos, ¿no? Uno con respecto a la abolición de la pena de muerte y otro con respecto a las comunicaciones individuales, que son las denuncias contra los estados por violaciones a los derechos humanos. Muy bien. Entonces, es importante, ¿no? Tener en cuenta, ¿no? Estos aspectos, ¿no? Ahora, ¿no? En lo que respecta a la labor, ¿no? Que realizan los comités, ¿no? Estamos hablando, ¿no? Nuevamente de mecanismos convencionales, ¿no? La protección convencional, es decir, la protección, ¿no? Que se desprenden de los propios
tratados internacionales sobre derechos humanos, ¿no? Entonces, ¿qué labor realizan, no? ¿Qué labor realizan los comités, no? Entonces señalamos que los comités no monitorean el nivel de cumplimiento, ¿no? Por parte de los estados de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Muy bien. Entonces, lo primero, ¿no? Todo Estado que ratifica un tratado internacional no tiene que presentar informes periódicos a los comités, ¿correcto? Y en esos informes periódicos dan cuenta de las distintas medidas que han implementado para dar cumplimiento al tratado internacional, ¿correcto? Entonces, esto se denomina el examen de informes periódicos. Examen de informes periódicos. Bien, entonces, eso es un mecanismo para la, digamos, protección de derechos humanos, el examen de informes periódicos, ¿no? ¿Quiénes están a cargo de esto? Los comités, ¿no? Los comités llevan a cabo, ¿no? Justamente ¿no? Este sistema o examen de informes periódicos, ¿no? Entonces, los estados tienen la obligación de presentar, ¿no? Cada ¿no? Intervalos, cada 4 o 5 años, ¿no? Informes periódicos, y ahí dan cuenta de todas las políticas públicas que han implementado en ese periodo para dar cumplimiento al tratado internacional. Podría ser suscripción, por ejemplo, de acuerdos internacionales, podría ser la implementación de determinadas leyes, podría ser la implementación de determinadas medidas administrativas, ¿no? Es decir, ¿no? Distintas medidas que pueden implementar para dar cumplimiento al tratado internacional, ¿correcto? Ahora, esa información que presenta el Estado, que presentan los Estados, es contrastada con la información, por ejemplo, de la Defensoría del Pueblo, con la información de organismos internacionales como Human Rights Watch, por ejemplo, ¿no? Con la información de, además, que presentan las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? En el caso de Perú, Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, ¿no? Presentan, ¿no? Se denominan informes sombra, ¿no? Entonces, toda esa información la que el Estado presenta es contrastada con esta información, se puede formular preguntas, ¿no? Al Estado para que pueda aclarar determinados puntos, y luego, ¿no? Hay una delegación que no concurre, ¿no? Viaja a Ginebra y sustenta el informe, ¿correcto? Se lleva a cabo un diálogo alturado con los expertos independientes, ¿no? Donde no van a saludar, por ejemplo, los distintos avances, ¿no? Del Estado, ¿correcto? Pero además expresar motivos de preocupación, ¿correcto? Entonces, ¿no? ¿Y cuál es el resultado, no? Los expertos independientes, los comités emiten, ¿no? Un informe. Ese informe se denomina observaciones finales. Observaciones finales, ¿correcto? Entonces, en esas observaciones finales, ellos dan cuenta de todas esas, cómo se ha llevado a cabo el examen de informes periódicos, la información presentada por el Estado, ¿no? Y que ha sido bien recibida, ha sido saludada, pero los motivos de preocupación. Bien, entonces normalmente, por ejemplo, ¿no? Si pensamos nosotros, Comité de Derechos Humanos, ¿no? Motivos de preocupación, el uso de la fuerza, ¿no? Uso desproporcionado de la fuerza, que lo estamos viendo ahora con las marchas, ¿no? Por ejemplo, el sistema penitenciario, cárceles, ¿no? Cárceles, la imposición de prisión preventiva, el uso desmedido de la prisión preventiva, por ejemplo, ¿no? ¿Qué más? Violencia contra la mujer, ¿no? Elevado número de casos de violencia contra la mujer, de feminicidios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay todo un tema de preocupación, defensoras y defensoras de derechos humanos, por ejemplo, ¿no? Entonces, formulan recomendaciones específicas, ¿correcto? Y esas recomendaciones tienen que ser analizadas por el Estado, ¿no? Y el Estado no materializarlas en políticas públicas. Tiene que implementar esas recomendaciones, ¿correcto? ¿Para qué? Para que en el siguiente informe, ¿no? En el siguiente examen, ¿correcto? ¿No? Si se considere y se salude que el Estado, ¿no? Ha cumplido con, ¿no? Las recomendaciones que se le han, ¿no? Que se le habían formulado, ¿correcto? Muy bien, entonces, eso es, ¿no? El examen de informes periódicos tiene, ¿no? Digamos, una naturaleza mucho más preventiva, ¿no? Que reparadora, ¿no? Entonces, básicamente, ¿no? Lo que tiene que ver es, ¿no? La implementación de las distintas medidas que los estados, ¿no? Han implementado en un lapso de tiempo, ¿correcto? ¿No? Y qué cosas le faltan por hacer, ¿no? Entonces, eso está contemplado en recomendaciones. Entonces, ante los nueve comités, el Estado presenta información. Bien.
Muy bien. Entonces, esto es, ¿no? Primer mecanismo, ¿no? Dentro de estos de los mecanismos convencionales, el examen de informes periódicos, ¿bien? Entonces, claro, pero también cabe, los comités también reciben, por ejemplo, pueden recibir demandas presentadas de un Estado contra otro por violaciones a los derechos humanos de sus nacionales, ¿bien? Si han reconocido competencia para ello, esto es posible. Prácticamente esto no se ha suscitado, ¿no? Entonces, cabría la posibilidad, por ejemplo, que el Estado peruano, que se ha reconocido, ¿no? Competencia, ¿no? Denuncia a otro Estado por violación a derechos humanos o denuncian al Estado peruano por violación, por ejemplo, a derechos humanos de venezolanos, por ejemplo, en la actualidad. Cabe esa posibilidad, ¿no? Muy bien. Entonces, esas demandas interestatales, ¿no? Ante no un comité, ¿no? Eso es otro de los mecanismos, ¿no? Y, digamos, hay un mecanismo, bien, que justamente nos permite estar en el marco, ¿no? De nuestro derecho de acceso a la jurisdicción supranacional, bien, que es para tutelar, ¿no? Derechos humanos, ¿no? De todas las personas, los 33 millones de peruanos, ¿no? Sometidos a la jurisdicción del Estado peruano, ¿correcto? ¿No? Que es el sistema de comunicaciones individuales, ¿correcto? Entonces, cuando hablamos de comunicaciones individuales, hacemos referencia a denuncias contra el Estado por violación a derechos humanos, ¿correcto? Denuncias contra el Estado por violación a derechos humanos. ¿No? Obviamente hay requisitos, hay que agotar la jurisdicción interna, ¿bien? No habrá que haber, no se puede haber acudido a la Comisión Interamericana, ¿no? Y después a uno de los comités. No, uno elige, ¿no? No puede haber duplicidad de procedimiento internacional, ¿no? Los hechos alegados tienen que versar sobre violaciones a derechos establecidos en el Tratado Internacional respectivo. Entonces, violaciones a derechos establecidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Bien, entonces, pero es muy importante, ¿no? Y recordemos que nuestra propia Constitución, ¿no? Contempla esta posibilidad en el artículo 205, ¿no? Entonces, una vez agotada la jurisdicción interna, si una persona no ha obtenido justicia en el Perú, tiene la posibilidad de recurrir a los órganos internacionales de protección de derechos humanos. Entonces, una de las posibilidades que tenemos es acudir a los comités de Naciones Unidas, ¿no? Entonces, muy importante, ¿no? Entonces, Comité de Derechos Humanos, por ejemplo, el Comité contra las Desapariciones Forzadas, ¿no? El Comité CEDAW, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿no? Y presentar allí una comunicación individual que es una denuncia contra el Estado por violaciones a los derechos humanos, ¿no? Entonces, lo que hace el comité es examinar, ¿no? Esa denuncia, ¿no? Y llevar a cabo un procedimiento internacional, ¿correcto? Y puede conllevar, ¿no? Le solicita información al Estado, bien, el Estado contesta en el plazo de 6 meses, esa información es transmitida, ¿no? A la presunta víctima, ¿no? Formula observaciones, el comité emite un informe de admisibilidad, ¿no? O de inadmisibilidad, si no se cumplen los requisitos, ¿no? De admisibilidad, y luego emite, ¿no? El caso termina con la emisión de un dictamen, así se denomina un dictamen. Y en ese dictamen el comité se pronuncia sobre la existencia o no de responsabilidad internacional del Estado por violación a derechos establecidos en el Tratado Internacional y de ser el caso, no formulará recomendaciones, ¿no? Que son medidas de reparación, ¿no? Que se repare integralmente, ¿no? A la víctima, si por ejemplo ha sido víctima de un proceso judicial que no ha respetado el debido proceso, ¿no? Que recupere la libertad, por ejemplo, ¿no? Que se lleve a cabo un nuevo proceso, que cumpla los estándares en lo que respecta, ¿no? El derecho a un recurso, va a depender del caso, ¿no? Entonces se denomina dictamen. Ese dictamen es como una sentencia, tiene la estructura de sentencia, ¿no? Y son vinculantes para los estados, ¿no? Hay posiciones, y van a leer probablemente que no, el Estado peruano ha aceptado que los dictámenes de los comités de Naciones Unidas son vinculantes, ¿correcto? Muy bien, España también lo ha hecho, ¿no? El año 2018 recién, ¿no? Perú en el año 2015, ¿no? Ha establecido que los dictámenes de los comités son vinculantes, ¿correcto? Son vinculantes. Porque de nada nos sirve, ¿no? De nada nos serviría, ¿no? Haber reconocido la competencia del comité para tramitar comunicaciones individuales, garantizando nuestro derecho de acceso a la jurisdicción supranacional, para que después diga, momentito, no cumplo, ¿no? Porque no son vinculantes, ¿no? No tiene sentido, ¿no? No tiene sentido. Entonces, esto en lo que respecta
¿no? Esto en lo que respecta a los mecanismos convencionales, ¿no? Entonces, nuevamente, ¿no? Cuando hablamos de los mecanismos convencionales, son los mecanismos que surgen de los propios tratados, ¿no? 9 tratados principales que tienen órganos de vigilancia que se denominan comités, ¿correcto? Comités que están integrados por expertos independientes que llevan a cabo el examen de informes periódicos, ¿no? Y emiten observaciones finales, ¿no? Si se denomina su informe, con recomendaciones que los estados tienen que cumplir en esos 4 años, ¿correcto? Luego, las comunicaciones interestatales, denuncias de un Estado contra otro, violaciones de derechos humanos, y las comunicaciones individuales que, no, digamos, es un mecanismo que nos puede permitir obtener justicia cuando no lo hemos alcanzado, por ejemplo, en el Perú. ¿Sí? Muy bien. Y en cuanto a mecanismos extraconvencionales, ¿no? Son los mecanismos que no tienen base, no tienen una base convencional, ¿no? No tienen una base en los tratados, pero se basan en qué, ¿no? En la Carta de las Naciones Unidas, por ejemplo, ¿no? La Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿bien? Y en cuanto a mecanismos extraconvencionales, ¿no? Hay varios aspectos que destacar, ¿no? Uno de ellos es el Consejo de Derechos Humanos, que señalamos que el Consejo de Derechos Humanos, ¿no? Reemplazó a la Comisión de Derechos Humanos, ¿no? Que operó de 1946 al 2006, ¿no? Entonces se crea el Consejo de Derechos Humanos, ¿correcto? Y en verdad cumple una labor tremendamente importante, ¿no? Acaba de emitir el Consejo de Derechos Humanos un informe importantísimo con respecto a Venezuela, ¿no? Y en el cual ha documentado, por ejemplo, las graves violaciones a derechos humanos, principalmente ejecuciones extrajudiciales que se han cometido en Venezuela, ¿no? En los últimos años, ¿correcto? Entonces, muy importante, el Consejo de Derechos Humanos es un órgano intergubernamental. ¿Qué implica eso? Que está integrado por estados, ¿correcto? Entonces, el Consejo de Derechos Humanos está integrado por 47 estados, ¿correcto? ¿Cuál es su función? La promoción y la protección de derechos humanos en todo el mundo. Entonces, el Consejo de Derechos Humanos puede debatir distintas situaciones, ¿no? De violación a derechos humanos. Por ejemplo, lo sucedido, lo que está sucediendo, ¿no? En la actualidad, ¿no? En nuestro país con respecto a la protesta, ¿no? Con respecto al uso de la fuerza, ¿no? El uso de la fuerza, el uso desproporcionado de la fuerza, el uso de balines, por ejemplo, ¿no? Por parte de policía, el uso de agentes encubiertos en las protestas, ¿no? Que se están llevando a cabo, ¿no? Es contrario a los estándares internacionales que han sido establecidos, ¿no? Por el Comité de Derechos Humanos en lo que respecta al derecho a la reunión pacífica, ¿no? Esto a través de observaciones generales que son criterios de interpretación auténticos, ¿no? Entonces los comités cuando desarrollan su labor, ¿no? Emiten estas observaciones generales que desarrollan el contenido esencial de un derecho y las obligaciones que tienen los estados para con esos derechos, ¿correcto? Entonces, el Comité de Derechos Humanos, por ejemplo, emitió la observación general número 37 sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica, ¿no? Entonces, dentro de este derecho a la libertad de reunión pacífica está el derecho a la protesta, ¿no? Y ha establecido todo un conjunto de estándares que el Estado peruano no está cumpliendo en la actualidad, ¿eh? Entonces, ahí, no, ojito, esta situación puede ser abordada por el Consejo de Derechos Humanos. Muy bien. Ok, entonces, claro, puede abordar, por ejemplo, el Consejo de Derechos Humanos la situación de violación a derechos humanos ocurridas en Siria, ¿no? En verdad, en cualquier parte del mundo, ¿no? Y tiene un conjunto de mecanismos, además, ¿no? Que permiten, ¿no? Adoptar toda una serie de medidas, ¿no? Y entonces consideran, ¿no? Estas situaciones de violaciones a los derechos humanos, ¿no? Y pueden adoptar medidas al respecto, ¿no? Y ahora, lo más importante, ¿no? En lo que respecta al Consejo de Derechos Humanos es que el año 2006, ¿no? Cuando se creó, ¿no? Establecieron a partir de una resolución, ¿no? Que expidieron el 2007, ¿no? Donde trazaba ya su línea de trabajo y tal, ¿no? Y crearon el mecanismo, ¿no? De examen periódico universal, ¿no? Se denomina EPU, examen periódico universal, ¿no? Que es súper interesante porque así como existe el examen de informes periódicos en los mecanismos convencionales, aquí los estados presentan informes, ¿correcto? Pero todos los estados, los 193 países integrantes de Naciones Unidas son evaluados y son evaluados entre pares. Entonces, ¿no? Los 47 estados integrantes del Consejo de Derechos Humanos, entre ellos Perú en la actualidad, ¿no? Puede evaluar a los 193 países y puede formularles recomendaciones en materia de derechos humanos. Entonces, es un mecanismo novedoso, ¿no? Es un mecanismo novedoso, se empezó a implementar, ¿no?
recién hasta finales de la década pasada, ¿correcto? Permite, ¿no? Permite a los estados, ¿no? Resaltar las buenas prácticas en materia de derechos humanos de los 193 estados, pero también formularles recomendaciones, ¿no? Luego de haber expresado motivos de preocupación, ¿correcto? Entonces, lo que busca el Consejo, ¿no? Es promover el respeto universal por la protección, ¿no? De los derechos humanos, ¿no? Y las libertades fundamentales, abordar distintas situaciones donde se violan derechos humanos, ¿correcto? ¿No? Y establecer, ¿no? Mecanismos para tratar de solucionar, ¿no? Formular recomendaciones para no solucionar esas situaciones, ¿no? La promoción de la educación también. Entonces, ¿no? La labor del Consejo de Derechos Humanos, órgano interestatal, ¿no? Nuevamente, 47 estados, integrado porque es súper importante, ¿no? Súper importante, ¿no? Y lo más destacable es el examen periódico universal. Muy bien, entonces eso es uno de los mecanismos, ¿no? Luego tenemos la labor del alto comisionado, ¿no? De las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ¿no? En verdad también, ¿no? Súper interesante, porque ¿no? El alto comisionado es el más alto funcionario en materia de derechos humanos, ¿no? Y busca tener una presencia, ¿no? En el terreno, ¿correcto? En el terreno. Entonces, el alto comisionado tiene oficinas, por ejemplo, en distintas partes del mundo, ¿no? Venezuela ha aceptado que se establezca una oficina allí, ¿no? Hay una oficina en Colombia, por ejemplo, ¿no? Hay una oficina, ¿no? En Bolivia, ¿correcto? Y acaban de emitir además un comunicado sobre la situación, ¿no? En Perú. ¿Correcto? Entonces, tiene varias líneas de trabajo, ¿no? Importante en materia de derechos humanos, realiza una labor, por ejemplo, de, ¿no? Articulación con tanto los órganos de tratado, los comités, como con el Consejo de Derechos Humanos, ¿no? Los procedimientos especiales que vamos a ver ahora, ¿no? Sistematiza la información, ¿no? Entonces, hay unos informes del alto comisionado en lo que respecta a la situación de derechos humanos en Perú, ¿no? Que son, en verdad, ¿no? Importantísimos, ¿no? Entonces, la carnecita, ¿no? Lo esencial, ¿no? Está en esos informes, ¿no? Que le permitan, por ejemplo, desarrollar, ¿no? Sus actividades al Consejo de Derechos Humanos cuando lleva a cabo el examen periódico universal, por ejemplo, ¿no? Entonces, no, muy importante, ¿no? Es el más alto funcionario. Hay un informe que elaboró la alta comisionada, la oficina del alto comisionado, así se denomina, ¿no? O sea, la alta comisionada, ¿no? Es la más alta autoridad en materia de derechos humanos de Naciones Unidas, ¿no? Es Michelle Bachelet, ¿no? Muy bien. También como no, dentro de estos mecanismos extraconvencionales tenemos la labor de los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos, así se denomina, procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos, ¿no? En cuanto a estos procedimientos, ¿no? Nuevamente, ¿no? Realizan su labor no en base a tratados, ¿no? Sino en base a la Carta de las Naciones Unidas, ¿correcto? Muy bien. Y hay los procedimientos especiales, ¿no? En principio, ¿no? A ver, son mandatos, ¿no? Para elaborar informes, ¿correcto? Mandatos para elaborar informes para asesorar en materia de derechos humanos que llevan a cabo expertos independientes, ¿no? En un país específico, ¿no? O en distintos países, ¿bien? Entonces, es muy importante, ¿no? Perú es uno de los 122 países, ¿no? Que han establecido procedimientos, ¿no? Invitaciones permanentes, invitaciones abiertas. Entonces, cuando, por ejemplo, ¿no? Un procedimiento especial quiere visitar Perú, ¿no? Simplemente hay que revisar las coordinaciones, ¿no? Pero no se le puede negar el ingreso, pues, al país, ¿no? Muy bien. Entonces, en verdad, contribuye muchísimo al desarrollo, ¿no? De estándares, ¿no? En materia de derechos humanos, a la promoción, a la sensibilización a la población, asesoramiento técnico también, ¿no? Entonces, muy importante. Bien. Eh, También, por ejemplo, pueden tramitar comunicaciones, ¿no? Se les puede presentar denuncias a los procedimientos especiales por violaciones a derechos humanos. Por ejemplo, los heridos en las protestas y tal pueden ser denunciados ante distintos, ¿no? Ante varios de estos procedimientos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos, no? Tenemos en cuanto a procedimientos especiales relatores, ¿correcto? Entonces, hay relatores país, ¿no? Digamos, ¿no? Se establecen, ¿no? El Consejo de Derechos Humanos, ¿no? Decide establecer, ¿correcto? O ampliar el mandato, bien dada la particular situación de derechos humanos en un país, ¿no? Específico, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay en Bielorrusia, ¿no? En Camboya, ¿no? En Siria, en Irán, ¿no? En Corea,
¿correcto? En Palestina, bien. Entonces, eso, hay relatores país, pero también hay relatores, ¿no? Especiales, ¿correcto? Relatores especiales. Entonces, ¿no? Que ven temáticas específicas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Relator especial sobre el derecho a la verdad, la justicia, la reparación, sobre el derecho a la alimentación, sobre minorías, sobre el derecho al desarrollo, derechos culturales, ¿no? Sobre desplazamientos internos, personas con discapacidad, bien, sobre derecho a la educación, sobre ejecuciones extrajudiciales. Entonces, distintos, ¿no? En la actualidad son 44, ¿no? Hay 44. Muy bien. Por luego tenemos, ¿no? Los grupos de trabajo, ¿no? Los grupos de trabajo están integrados por, ¿no? Varios expertos, ¿no? 5 normalmente, ¿no? Expertos, ¿no? Independientes, ¿correcto? Que también desarrollan, ¿no? Hacen estas visitas a los países para recabar información y emiten un informe formulando recomendaciones a los estados, ¿no? Entonces, del mismo modo, ¿no? Que los relatores, pero es un trabajo, ¿no? En conjunto. Bien, entonces hay, por ejemplo, grupos de trabajo sobre afrodescendientes, sobre desapariciones forzadas o involuntarias, que incluso llevaron a cabo una visita a Perú el año 2015, ¿no? Grupo de trabajo sobre detención arbitraria, ¿no? Sobre discriminación contra la mujer, que también realizaron una visita a Perú, pero esto en el año 2014, ¿no? Y además hay expertos independientes, ¿no? También con temáticas específicas, ¿no? Entonces, ahí hay una cuestión que no les establece un mandato no específico, también llevan a cabo visitas a países, ¿no? Y desarrollan, ¿no? Estudios, ¿no? Entonces, es el Consejo de Derechos Humanos quien determina, ¿no? La ampliación, la modificación. Entonces, cada año pueden ir actualizando, por ejemplo, ¿no? Los distintos mandatos, ¿correcto? Entonces, ¿no? Estos expertos independientes, digamos, son una suerte de, podemos encontrar unas líneas, ¿no? De trabajo muy similares a las de los relatores especiales, pero deciden, ¿no? Establecerle o designarlos como expertos independientes, ¿no? Entonces, pueden llevar a cabo, ¿no? Visitas también a países para elaborar sus informes o pueden incluso, ¿no? Desarrollar alineamientos y tal, ¿no? Sin que, al igual que o como los relatores, pues lleven a cabo pues estas visitas, ¿no? Entonces, estos son los procedimientos especiales, ¿no? Los estados proponen, por ejemplo, estos expertos independientes, ¿no? Y los elige el Consejo de Derechos Humanos, ¿no? Así que bueno, entonces estos son los procedimientos, estos son los mecanismos extraconvencionales, ¿no? Los que no se basan en tratados. Entonces, ¿no? Para resumir, ¿no? Tenemos mecanismos convencionales, ¿correcto? Tienen base convencional, surgen de los 9 tratados principales. Bien, son los comités, la labor que realizan los comités. Tenemos examen de informes periódicos, comunicaciones interestatales, las comunicaciones individuales, las denuncias que puede presentar cualquier persona, bien, contra un Estado por violación a sus derechos humanos reconocidos en un tratado internacional. Y mecanismos extraconvencionales, los que se basan en la Carta, ¿no? No tienen una base convencional. Tenemos la labor del Consejo de Derechos Humanos, ¿no? El alto comisionado, bien, y principalmente los procedimientos especiales. Muy bien. Ok, no sé si tienen alguna pregunta final. Nos hemos pasado un poquito, unos minutos. No sé si tienen alguna pregunta final. Bien, en principio, los materiales que tienen son bastante completos, pero sí que es bastante información, ¿no? Lo que les aconsejo es que puedan, ¿no? Trabajar con una especie de cuadro sinóptico, ¿no? ¿no? Así se puede sistematizar mejor la información. Bien, en principio es importante conocerla, ¿no? No hay, lamentablemente, pues, no, muchos cursos donde se estudie, ¿no? Sí, si gustan, sí, todos los informes son públicos, están en la página, ¿no? Están en la página web del Alto Comisionado, sistematiza absolutamente todo. Si gustan, yo les puedo enviar al correo. Si gustan, les puedo enviar al correo varios de los informes, ¿no? Eh, a ver, vamos a ver, en cuanto a mecanismos convencionales, tenemos los informes con respecto a Perú. Bien, los informes con respecto a Perú. Les envío, por ejemplo, dictámenes, ¿no? Para que vean, ¿no? Esos dictámenes que tienen la estructura de sentencias, ¿no? Para que vean cómo se maneja, ¿bien? Informes del Consejo de Derechos Humanos, ¿no? Entonces, como, ¿no? Materiales complementarios para quienes quieran profundizar y les envío los links para que puedan acceder, ¿bien? Les envío los links para que puedan acceder ustedes mismos y, ¿no? Trabajar sobre, ¿no? Sobre estos temas, ¿no? Que en verdad les va a servir muchísimo. En verdad
Esto es un curso, yo lo dicté este año, por ejemplo, en 48 horas, ¿no? Lo que acabamos de resumir en hora 15 minutos, hora 16 minutos, ¿bien? Pero es eso, ¿no? Cuando tienes más tiempo, pues te permite, ¿no? Inclusive analizar casos específicos, pero bueno, la idea un poco es que ustedes puedan tener, ¿no? Incluso en algunos cursos van a volver sobre estos temas, pero ya teniendo una base, ¿no? Yo creo que con las lecturas que tienen, en verdad, está muy bien, ¿no? Pero que puedan luego verlo materializado en los informes, ¿no? Entonces yo les mando al correo con copia a todos, no es obligatorio obviamente que lo lean, es para quienes quieran profundizar sobre estos temas, ¿no? Porque además ahí les pueden surgir en verdad muchísimas ideas para temas de tesis y tal, ¿bien? Yo tengo absolutamente todos los materiales actualizados, las últimas publicaciones, ¿no? Entonces, les voy a enviar incluso, ¿no? Las últimas observaciones generales del Comité de Derechos Humanos, que son esos criterios de interpretación técnicos que comentábamos sobre el derecho a la protesta, por ejemplo, ¿no? Para que puedan ver los estándares, ¿no? Y ver si el Estado cumple o no está cumpliendo con esos estándares, ¿no? Entonces, son temas sobre los cuales puede surgir responsabilidad, ¿bien? Y los últimos informes, ¿no? Las observaciones finales de los comités, ¿bien? Les voy a enviar todo eso. No se preocupen, ¿no? El link para que ustedes mismos puedan acceder a observaciones generales y todo, ¿ok? Entonces eso, con eso yo creo que va, ¿no? Luego van a ser expertos en derecho internacional de los derechos humanos. Muy bien, entonces quedamos así, bien, les estoy enviando todos estos materiales y los links para que puedan acceder a más cosas, ¿sí? Nos vemos entonces la próxima semana y, ¿no? Y estoy atento a ya a la presentación de sus distintos trabajos. Que estén muy bien, buen fin de semana, ¿eh? Que estén muy bien. Hasta luego, muy buenas noches. Hasta luego. Profesor.
You are currently the only person in this conference. You are currently the only person in this conference. You are currently the only person in this conference.